Continuamos en Cátedra Médica y así como escucharon en ese bumper que nos colocó nuestro querido Isidro, hoy hablamos de ginecología y para eso tenemos con nosotros a la doctora Lilian Fonder, quien es ginecóloga obstetra, especialista en infertilidad con un máster en terapia sexual, género y salud. Buenos días, doctora Lilian Fonder, ¿cómo está? Tú sabes que presentarla así tan frío no me gusta. Y más una persona que interrumpe mis noches a la hora de ser. Tú no está fácil. No me busque problemas. Sí, la noche mía y de mi esposa en unas intervenciones que hace ella donde le preguntan muchísimas cosas del problema de la mujer. Es una invitada de lujo. Así de es. lujo por sus conocimientos y porque además de eso ha dedicado su vida a orientar a la población y participa en los debates públicos de los problemas que tiene, en los temas que tiene precisamente el siglo XXI. Por eso estoy diciendo que nosotros tenemos a una invitada de lujo a la cual debemos sacarle el jugo. Muy buenos días, el honor es para mí, de verdad, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por ese bumper tan bello y tan complejo, completo y parecido a mí, así como completo, digo yo, tú sabes, la modestia a veces no me acompaña, pero que maneja diferentes temas, vamos a decir. Entonces el hecho de que hablaran de la ginecóloga, de la mujer, de la terapeuta sexual y sobre todo la defensora de los derechos humanos, incluyendo sobre todo los derechos de la mujer o de las personas que están en condiciones de vulnerabilidad, para mí es un agradecimiento y qué bueno que ya he logrado que me vean algo más allá que solo una médica. Así es. Entiendo que la salud es un estado de bienestar, no es la ausencia de enfermedad. Entonces tenemos que verlo así. Usted está sano cuando usted se siente bien, no cuando usted no está enfermo. Totalmente de acuerdo y de hecho es la razón de ser de Cátedra Médica. Y hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Vamos a hablar de ovarios poliquísticos con nuestra querida invitada. ¿Qué le parece este tema, doctor Lafontaine? Yo sé que usted no ha tenido esos problemas, pero ¿qué le parece este tema? Mira, es un tema interesante, muy lejos de mi especialidad. Imagínate, yo lo que brego con eso. Sí. O sea, muy palpitante y que a las personas, a la mujer, bueno, a la mujer y al hombre, porque el hombre se angustia cuando su compañera está sufriendo. Entonces, por eso sé que es un tema interesantísimo para compartir con la comunidad. Así es, así que lo primero que vamos a hacer es hablándole a nuestra audiencia de una manera simple que puedan entender a qué nos referimos cuando hablamos de ovarios poliquísticos. Ok, primero vamos a hablar de qué es un síndrome. Perfecto. En ocasiones vamos a la sonografía, nos hacemos una sonografía que nos indicó nuestro especialista y usted muy bien, doctor, sabe que la paciente o el paciente abre el resultado, lee el estudio y ya él se hace su propio diagnóstico. Va a internet, busca toda la información del lugar y él o ella en este caso decide que tiene el síndrome de ovario poliquístico, cuando lo único que tiene es un hallazgo sonográfico que dice que tiene ovario poliquístico. Y a veces es sugerencia, que no es una afirmación contundente. Entonces, cuando hablamos del síndrome, estamos hablando de un conjunto de síntomas, o sea, lo que tú puedes sentir, y un conjunto de signos, que es algo que tú puedes evidenciar a través de pruebas, que puede ser una sonografía o pruebas hormonales. Quiero dejar esto bien claro, porque el síndrome de ovario poliquístico implica alteraciones hormonales y hallazgo sonográfico. Y pueden incluir también alteraciones en el ciclo menstrual. Pero ovario poliquístico es un hallazgo sonográfico. Entonces quiero como que quede bien claro la diferencia, porque muchas de las mujeres encuentran ovario poliquístico, ya yo tengo el síndrome, ya yo no voy a poder tener hijos, ya yo sé por qué que me pongo así o que me pongo así. O sea, ¿se puede tener ovario poliquístico sin tener el síndrome de ovario poliquístico? Claro que sí, porque puede ser un hallazgo casual. O sea, usted en un momento ha tenido varios folículos que han quedado atascados. O sea, todos los meses la mujer en etapa reproductiva desarrolla un folículo. Ese folículo debe salir con cada menstruación, en cada ovulación. ¿Qué pasa si se van atascando? Tú puedes tener 3, 4, 8. Para hablar de ovario poliquístico debemos tener 8.
pero tú puedes encontrar 4 y decir ovario poliquístico en la sonografía. Pero cuando tú ves la paciente no tiene ninguna sintomatología. Y cuando le hacen las pruebas hormonales, todo está perfecto. Entonces no estamos hablando de síndrome de ovario poliquístico. ¿Qué hay detrás de todo eso? Es que las mujeres siempre aprendemos a socializar en la enfermedad. Mientras yo más me enfermo, más femenina soy. Esa es una construcción. Entonces el tener el síndrome de ovario poliquístico ya me enferma. Y ya yo tengo una justificación para saber por qué me siento así o por qué me siento así. Entonces, para hablar de síndrome de ovario poliquístico, lo primero es tener los hallazgos y tener una alteración hormonal. Hay diferentes hormonas que crecen con el ciclo menstrual. Sobre todo la LH y FSH son las primeras que crecen. Primero sube la FSH, la folículo estimulante, y luego la LH. Entonces, si hay una inversión y una sube primero que la otra, o sea, la LH está mayor que la FSH, estamos hablando de un dato característico del síndrome de ovario poliquístico. Pero si tú tienes esa alteración y no tienes la característica sonográfica, tampoco es un síndrome de ovario poliquístico. Y además hay que tener alguna alteración menstrual. No puede ser que tú no tengas ninguna alteración menstrual y tengas un síndrome de ovario poliquístico. ¿Cuáles son los síntomas? A eso, Ivy, ¿cómo diferenciar entre los síntomas del síndrome y los síntomas de ovarios poliquísticos? Es que el ovario poliquístico per se es un hallazgo sonográfico, no tiene por qué dar síntomas. Lo que te da síntomas es el síndrome. Entonces, las mujeres actúan diferente y reportan diferente. Muchas veces se relaciona con una alteración del ciclo menstrual. ¿Cuál es esta alteración? Que el ciclo, en vez de durarte 20, 26, 30 días, tú te pasas 1 mes y medio o 2 y no ves la menstruación. O sea, la menstruación es irregular. Muchas veces va de la mano con una hiperprolactinemia. ¿Por qué? Porque las hormonas son como un dominó, que cuando se altera una, se altera las otras. O sea, trabajan en conjunto. Inclusive se relaciona también con alteraciones tiroideas. El síndrome de ovario poliquístico, la característica es la alteración en el ciclo menstrual. Pero lo que tenemos es una menstruación más, el ciclo menstrual mucho más largo. Pero es que no hay un ciclo. Hoy tú la viste al 40 días, el mes que pasa, el próximo tú lo puedes ver a los 50 y luego te llegó a los 28. O sea, no hay una regularidad en el ciclo menstrual. También hay un hiperandrogenismo, que no pasa en todas, pero una característica fidedigna. Y esto se debe porque hay una mayor producción de andrógeno. También se relaciona con una resistencia a la insulina. Por eso damos como tratamiento un hipoglicemiante, como una de las alternativas de tratamiento. Y este hipoglicemiante te va a ayudar a reducir la resistencia a la insulina. Y tú ves que las pacientes tienden a subir de peso con el síndrome de ovario poliquístico, pero hay pacientes súper delgadas, inclusive anoréxicas, que tienen síndrome de ovario poliquístico. O sea que no en todas las mujeres se reporta igual. Y otra de las características es tener el vello, sobre todo ese vello característico del hombre, desarrollado. Tenemos mayor bigote. También hay un hirsutismo familiar que siempre hay que dejar. ¿Qué es el hirsutismo? El hirsutismo es el crecimiento de vello en mujeres en áreas donde normalmente no le crecen. En las mamas, en la espalda, en el cuello y sobre todo en la cara, barba, bigote, pero muy pronunciado. Está descrito que hay familias que son muy velludas, pero no necesariamente en estas zonas. Entonces, por ejemplo, Frida Kahlo, que es una característica de ellas, es tener un hirsutismo. O sea, ella tiene mucho bigote, tú puedes tener una sombra, pero en el caso de ella es muy característico. Entonces, estas serían las características generales que puede presentar una mujer con síndrome de ovario poliquístico. Me conformo con que entiendan que cada vez que abren una sonografía, ellas no tienen el síndrome. Ahora, es importante que la mujer sepa primero, cada vez que le llegue la menstruación, lo debe de apuntar. Y tener bien claro cada qué tiempo me llega la menstruación. Porque nosotros tenemos un ciclo menstrual. Y si ese ciclo se altera el organismo. Y también se altera el estado emocional. Pero no es que las hormonas determinan, es que somos un complejo, de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Doctora, ¿y a qué edad regularmente puede presentarse ese síndrome en una mujer? Mira, puede empezar desde la adolescencia, pero tenemos que recordar que cuando le llega la primera menstruación en la menarquia, el ciclo es irregular.
O sea, es como aprender a desarrollar este eje hipofisario, hipófisis, hipotálamo, ovario. O sea, esto hay que arrancar. Y la primera menstruación puede ser irregular, los primeros 6 meses hasta el primer año. Pero a partir de ahí, si está todo dentro de lo normal, ella debería ser regular. Entonces podríamos empezar a encontrar síndrome de ovario poliquístico, sobre todo porque estas adolescentes están muy sometidas a estrés, al estrés de la figura, al que yo tengo que verme como X, Y, Z, y por lo tanto el cuerpo se convierte en un tirano y todo eso cambia tu ciclo hormonal. Dejan de comer, es importante recordar que las hormonas son proteínas, usted lo sabe, entonces si usted tiene una hipoproteinemia, va a tener una alteración en el ciclo menstrual. Por eso las mujeres que están en síndrome de anorexia, pues tienen alteración en el ciclo menstrual. O sea, que no quieren comer proteína o no quieren comer por el miedo a subir de peso. Y esto se ve mucho en las adolescentes. O sea, por lo que nos está diciendo, nos está contando, se puede concluir que además del ovario, para que sea un síndrome del ovario poliquístico, tienen que haber otras glándulas del sistema endocrino alteradas. Alterada. Sí. Entonces, ahí me habló de la insulina, o sea, debe estar el páncreas. Me habló del tiroides, deberían estar las suprarrenales alteradas, deberían estar, son varias glándulas. Claro, porque es un síndrome. Y el síndrome tiene diferentes manifestaciones. Lo que pasa es que, como dije anteriormente, muchas veces las mujeres llegan y ellas se autodeterminan con el síndrome. Y ellas pueden tener una alteración. Ahora, si hay alteración hormonal, hay que buscar la causa. Entonces, por eso vemos los niveles de LH, FSH, y en ocasiones también se altera el estradiol, y esto da como consecuencia pues la resistencia a la insulina. Son pacientes que se resisten a bajar de peso y muchas veces, como dije, pues también tienen una hiperprolactinemia, aumento de la prolactina que bloquea la ovulación, y tienen diferentes complicaciones propias de la alteración en el ciclo menstrual, que está todo unido, porque nosotros no somos un corazón que late solo, el corazón late unido a todas nuestras hormonas y a todo nuestro sistema digestivo y a nuestro hueso también. O sea, gracias, que somos un completo. No, porque es que usted el sostén sin hueso estamos mal. Así es. Entonces, doctora. Y además la vitamina también depende, y el estado de ánimo, todo depende de los huesos. Es que somos un complejo. Y cuando digo un complejo es que no tenemos los órganos aislados, como la naturaleza misma. El mar no está separado del cielo, ni de los árboles, ni de la tierra. Pero ¿cómo es posible? Una persona nace normal, una mujer, va llevando una evolución normal. Entonces, ¿qué pudiera pasar que en un momento determinado se le altera todo? ¿De qué? O sea, ¿cuáles pueden ser esas causas? ¿Cuál puede ser la etiología, como decimos nosotros o los médicos? Se dice que no hay una etiología para el síndrome de ovario poliquístico. No hay una etiología específica. Claro, si tu mamá tuvo síndrome de ovario poliquístico, hay más posibilidades que tú tengas. No hay pruebas genéticas que lo demuestren, pero hay un comportamiento aprendido y claro que sí, que la genética cultural o biológica influye en todo. ¿Cuál es el factor 1A? El estrés. El estrés. Y el estrés que puede ser exógeno o endógeno. El primero es endógeno porque la cultura te enseña, como dije, de niña, a que todo tiene que estar perfecto. Esas mujeres que son perfeccionistas, que quiere ser siempre de adolescente el primer lugar, que quiere ser siempre la primera en todo porque eso no exige la cultura, son mujeres que alteran su ciclo menstrual. Yo tengo adolescentes con alopecia, o sea que se le cae el pelo a un adolescente porque es que tienen que estudiar demasiado. Entonces, el tiempo para el ocio es menos. Entonces, cuando tú descansas, cuando tú duermes bien, cuando tú te relajas, tú reseteas tu organismo. Entonces, tú reseteas tu sistema hormonal también. Entonces, yo diría que el factor número 1 del síndrome de ovario poliquístico es el estrés. Interesante. El exceso de trabajo, el exceso de preocupación, el no tener dónde liberarte. Entonces, no hacemos mucho ejercicio, se va creando ahí una alimentación, sobre todo con mucha caloría, se llega a tener una resistencia a la insulina, que es propio del estilo de vida y sobre todo de la alimentación, pero es que nosotros somos lo que comemos. Así mismo es. Doctora, usted sabe que cuando le preguntaba la edad en la cual puede aparecer este síndrome en las mujeres, lo hacía porque hay gente que tiene la idea de que este tipo de enfermedad afecta solo a aquellas personas que se han iniciado sexualmente. Entonces yo quisiera que usted me explicara esa parte. Sí, ciertamente es así,
o si puede afectar a adolescentes que no han tenido actividad sexual claro previamente. Sí. No estamos hablando de relaciones sexuales, estamos hablando de producción hormonal. Y todos estos factores, la alimentación, el estrés, el perfeccionismo, todos estos factores se ven en mujeres que no han iniciado su vida sexual. Te estoy hablando de niñas. 11, 12, 13 años, son adolescentes, pero tienen una presión muy fuerte. Y luego las mujeres tienen una presión muy fuerte en el área laboral. Y la alimentación es la que es. Y hay factores que pueden determinar, como dije, que es el estrés, el estilo de vida y los antecedentes familiares. Los antecedentes familiares están ahí. Ahora, ¿qué pasa cuando esa mujer da luz? No cuando se casa, cuando esa mujer tiene hijos. Muchas de ellas es que ni se preocupan de su ciclo menstrual. Toman un anticonceptivo y ya existe menos presión por el síndrome de ovario poliquístico. No fue que se quitó necesariamente, pero ya eso no es una preocupación para ella. Es el descubrimiento, la conceptualización del síndrome es reciente, es producto del siglo XXI, de la llegada del siglo XXI. No, del siglo XX, en el siglo XX ya. Es del siglo XX, ya se hablaba. Así se llama el síndrome de Stenle-Ventain, que fue quien lo descubrió, eso es del siglo XX, porque ahí empezó la industrialización y la mujer sale del hogar para trabajar. Ahora, no solo en el hogar, porque siempre hemos trabajado en el hogar, aunque no remunerado, pero sale a trabajar fuera y mantiene la sobrecarga de trabajo. No es que todo es el oficio, pero usted es lo que trabaja, usted es lo que vive día a día. Y eso tú lo ves perfectamente en los huesos. O sea, los huesos de una persona que hace ejercicio no son los huesos de una persona sedentaria. No. Me vino la reflexión por dos elementos. Usted mencionó el asunto del ocio, el fundamental, y después me vino otro elemento cuando habló del estrés. El gran filósofo de la modernidad, Byung-Chul Han, dice que lo que nos diferencia a nosotros, los seres humanos, de los animales, es precisamente en el momento de ocio. El ocio es el momento de la creación, el ocio es el momento de la reflexión, donde se hace la poesía, se hacen los grandes descubrimientos. Sin embargo, ahora en el siglo XXI, a los niños se les entrena para que puedan realizar varias actividades al mismo tiempo. Por lo tanto, se elevan sus niveles de estrés. Varias actividades al mismo tiempo te lo hace cualquier animal en el momento que está comiendo, al mismo tiempo cuidando la cría, al mismo tiempo alimentándola, o sea, lo que el famoso multitasking es una cuestión de instinto animal, pero el ocio nos diferencia a nosotros de esto. La creación del mundo se hizo precisamente en momentos de ocio. Sí, porque es que también la parte cognitiva nos permite estar con nosotros mismos. Pero mira qué pasaba desde mi punto de vista cuando la mujer no trabajaba fuera del hogar. Y no estoy diciendo que sea bueno que no trabajemos. Pero ¿qué pasa? Vivíamos más en comunidad. Es verdad que trabajamos la tierra y trabajamos el hogar y trabajamos el cuidado, pero estábamos apegados a la tierra, estábamos apegados a la naturaleza, a los ciclos biológicos. Nuestros ciclos menstruales, cuando una mujer está tranquila, en consonancia con su cuerpo, en consonancia con la naturaleza, su ciclo menstrual debe ir en consonancia con la luna, con los ciclos de la luna. Por ejemplo, ahora estamos en luna llena, es el mejor momento para que las mujeres ovulen y copulen y puedan reproducirse como especie, me refiero. Pero es algo biológico, tú estás en consonancia con la naturaleza. Cuando nosotras menstruamos, el universo, la persona, la energía que decidió cómo vamos nosotros a funcionar, nos coordinó como animales femeninos con la naturaleza y con la luna. Y entonces es importante reconocer que estas mujeres anteriormente tenían más contacto con la vida, más contacto para hablar una con la otra. Ahora vamos corriendo en todo. Y no en República Dominicana, en el mundo. Pero vamos a hablar de República Dominicana, andamos todos rápido. Y tenemos que hacerlo todo juntos. Y estamos trabajando en la oficina o donde usted trabaje, pero está atenta a los hijos, a que si comieron, a que si no comieron. Ahora que están de vacaciones, nosotros estamos más estresadas. Porque mientras están en la escuela, los hijos y las hijas, ya que se encarga la escuela, pero ya están en la casa, ¿qué estarán haciendo? ¿Qué reguero harán? ¿Qué van a romper? ¿Cómo se estarán portando? Y espérate, ¿dónde está el marido? Y llega a la casa, más el tráfico. Todo eso, obvio que va a alterar tu ciclo menstrual. Porque el Entonces, tú centrarte contigo mismo es una
como una tarea que implica mucho compromiso contigo mismo, mucha autoestima. Por lo tanto, los niveles de estrés son elevados y posibilitan o se dan las condiciones para que padezcan del síndrome del ovario poliquístico. Yo siempre le digo, ¿Sí? Siempre les digo que tienen que apuntar el día que les llegue la menstruación. Siempre esa fecha, mejor que se te olvide tu edad y no el día en que te llegue la menstruación, para tú saber si tú menstruas cada 28, cada 30 días, cada qué tiempo es tu ciclo menstrual, para tú conocer tu ciclo. Entonces, a partir de ahí, tú saber si hay que hacer estudios o no para descartar un síndrome de ovario poliquístico. Así es. Vamos a recordar a nuestra audiencia las líneas de contacto 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. 833-380-0062. Vamos a una breve pausa y al regreso continuamos con el pueblo. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.